Hola, hola, preciosidades. CU superíndice 3 Moes tu DN? Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho amor. Yo soy y les doy la bienvenida a mi canal, su Rinku superíndice 3N favorito para chismorrear sobre las novelas turcas, las parejas Mu S hot de la televisión superíndice 3N y por supuesto, todos los dramas y secretos que se esconden de True S de las CU maras. Hoy traigo un vídeo que honestamente me tiene con el corazón superíndice 3N a 1000 por hora. Es una noticia bomba, una revelación superíndice 3N que ha sacudido a todo el fandom turco y que por supuesto, no puedo dejar de compartir con ustedes. Prepárense para agarrarse fuerte a sus asientos, porque vamos a hablar de nada más de ese y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Esos dos nombres juntos siempre desatan la pasión superíndice 3N, la intriga y la esperanza en muchos corazones, y hoy vamos a desentrar más menos a un nuevo capítulo de su historia. Pero antes de sumergirnos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si son tan fanáticos como yo de las series turcas y les encanta estar al día con todos los chismorreos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque AQ siempre encontrar en las noticias mu s frescas, los análisis mu s profundos y por supuesto, mucho amor por la cultura turca. Asu que suscríbanse ahora mismo. Ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores mu s queridos y talentosos de Turquía. Su química en pantalla es innegable y su serie Erkenci Kuay se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La historia de amor entre Can y Sanem nos robó superíndice 3 el aliento, nos hizo reír a carcajadas y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Pero copyright pa su superíndice 3 cuando las CU maras se apagaron. Ahí es donde la historia se pone aún muy de ese interesante. Durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 que Can y Demet eran algo muy ese que amigos. Los fans estaban convencidos de que su amor traspasaba la pantalla y que estaban viviendo un romance en secreto. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas. Y el rumor se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en una leyenda urbana muy de ese del mundo del espectáculo. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, explorando nuevos proyectos y viviendo sus vidas por separado. Can Yaman se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, y ganándose el corazón superíndice 3N de fans en todo el mundo. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando comedias románticas y demostrando su versatilidad como actriz. Pero copyright pa su superíndice 3 el 3 de abril de 2025 que ha sacudido los cimientos del fandom. Pues bien, prepárense porque aquí viene la bomba, según fuentes muy cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir. Estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N, los dos actores mu s queridos de Turquía volveru a compartir pantalla en una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright sito arrollador. Aún no se conocen muchos detalles sobre el proyecto, pero se rumorea que será una comedia romántica ambientada en Estambul, con toques de drama y mucho humor. Se dice que la historia es original y que estuvo escrita especialmente para Can y Demet, teniendo en cuenta su química y su talento como actores. La noticia ha causado furor en las redes sociales, donde los fans han expresado su entusiasmo y su alegría por volver a ver a Can y Demet juntos. Los hashtags #Can Demet Reunited y #Erkencicus 2 se han convertido en trending topics mundiales, y los comentarios de apoyo y felicitaciones no han dejado de llegar. Pero copyright significa este nuevo proyecto para Can y Demet? ¿Es solo una oportunidad para volver a trabajar juntos y complacer a sus fans, o hay algo muy de ese de True S de esta reunión superíndice 3N? Aquí es donde las especulaciones comienzan a volar. Muchos fans creen que este nuevo proyecto podrá ser la oportunidad perfecta para que Can y Demet retomen su relación superíndice 3N amorosa, que quedó superíndice 3 inconclusa hace aún más menos os. La química entre ellos es innegable, y trabajar juntos en un ambiente tan creativo y apasionante como el set de grabación superíndice 3N podrá reavivar la llama del amor.
Además ambos actores han madurado mucho en los últimos aún más menos os, y podrán estar en un momento de sus vidas en el que es tu copyright NMU, abiertos a una relación superíndice 3N seria y comprometida. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Ni Can ni Demet han confirmado ni negado nada al respecto. Pero lo cierto es que la noticia de su nuevo proyecto juntos ha despertado la esperanza en muchos corazones, y ha reavivado la pasión superíndice 3N por una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Personalmente creo que este nuevo proyecto es una excelente oportunidad para Can y Demet. No solo les permitirá demostrar su talento como actores y complacer a sus fans, sino que también copyright N les dará la oportunidad de reconectar y de explorar sus sentimientos mutuos. Q copyright N sabe, tal vez este sea el comienzo de una nueva y hermosa historia de amor. Pero dejemos las especulaciones a un lado y centrémonos en lo que sabemos. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie, y eso es motivo suficiente para celebrar. Estoy segura de que será uno con diéresis copyright sito arrollador y que nos hará llorar y suspirar de amor. Ahora bien, hablando de amor, ¿ustedes Q copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberán darle una nueva oportunidad al amor? ¿Están emocionados por verlos juntos en pantalla de nuevo? Díganme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema tan candente. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas y por el amor, a su que siu copyright nanse libres de expresar sus ideas y sentimientos. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayu copyright dándoles las noticias frescas y los chismorreos jugosos del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir volviendo a trabajar juntos en un nuevo proyecto, despu copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N. Hemos analizado los posibles motivos de esta reunión superíndice 3N, las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N amorosa y el entusiasmo que ha generado esta noticia en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por verme, por escucharme y por compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas conmigo. Son lo mejor de este canal y me siento muy afortunada de tenerlos como suscriptores. No olviden dejar sus comentarios abajo, díganme qué copyright piensan de Can y Demet, si creen que volverán a enamorarse y les son sus expectativas para este nuevo proyecto. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora me despido por hoy, pero no sin antes recordarles que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Recuerden que siempre hay un nuevo drama turco a la vuelta de la esquina, y yo estaré copyright para conturselo todo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más juguito que exprimir de esta naranja turca. Porque si pensaban que con la confirmación del nuevo proyecto y las especulaciones amorosas, ya habíamos llegado al clímax del drama, están muy equivocados. Aquí en su canal favorito de chismorreo turco, nos encanta ir más allá y rascar donde pica. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en este salseo Can Demet 2.0. Primero hablemos de las fuentes. Ya les conté que la información proviene de fuentes muy cercanas a ambos actores. Pero, ¿quiénes son esas fuentes? Esa es la pregunta del millón. En el mundo del espectáculo turco como en cualquier otro, la información privilegiada tiene un valor incalculable. Y aunque por supuesto, no voy a revelar mis fuentes, puedo decirles que se trata de personas con acceso directo a los equipos de representación de Can y Demet. Hablamos de asistentes personales, publicistas, incluso algún que otro miembro de la familia. Estas fuentes han sido cruciales para confirmar la veracidad de la noticia y para darnos algunas pistas sobre el proyecto en sí. Y hablando del proyecto, hay amigas, que esto se pone cada vez más interesante. Si bien la información oficial es escasa, los rumores en Estambul son ensordecedores.
Se dice que la serie, cuyo título provisional es Estambul entre dos amores, será una producción de alto presupuesto, pensada para conquistar el mercado internacional. Al parecer, varias plataformas de streaming están interesadas en adquirir los derechos de emisión, lo que garantiza una visibilidad global para Cani Demet. Pero lo que realmente me emociona es el argumento. Según mis fuentes, la serie contará la historia de dos jóvenes creativos que se reencuentran en Estambul después de años de separación. Ella es una diseñadora de moda con una visión vanguardista, él un fotógrafo reconocido por su talento para capturar la esencia de la ciudad. Sus caminos se cruzan de nuevo cuando son contratados para colaborar en una campaña publicitaria que busca revitalizar un barrio histórico de Estambul. Imagínense la química en pantalla. Cani Demet interpretando a dos almas gemelas que se redescubren en el corazón de una ciudad mágica. Un guión lleno de diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y por supuesto, momentos de pura pasión. Ya me veo suspirando frente a la pantalla. Y no solo eso, bellezas. Se rumorea que la serie contará con un elenco de actores secundarios de primer nivel, incluyendo algunos nombres muy conocidos del panorama turco. Además, la banda sonora estará a cargo de un reconocido compositor, que promete crear melodías inolvidables que nos transportarán a las calles de Estambul. Pero volvamos al tema que realmente nos interesa, ¿qué pasa con Cani Demet fuera de las cámaras? ¿Habrá reconciliación amorosa? Aquí es donde la cosa se pone más especulativa, pero también más emocionante. Como les decía antes, la química entre ellos es innegable. Basta con ver las escenas de Erkencikus para darse cuenta de que hay algo especial entre Cani Demet. Pero, ¿fue solo magia en pantalla o hubo algo más? Según algunas fuentes cercanas a Demet, la actriz siempre tuvo sentimientos por Can, pero nunca se atrevió a dar el paso por miedo al compromiso. Por otro lado, se dice que Can estaba muy enamorado de Demet durante el rodaje de Erkencikus, pero que la relación se enfrió debido a la presión mediática y a la incompatibilidad de agendas. Después de la serie, ambos siguieron caminos diferentes y se involucraron en otras relaciones. Pero ¿podría ser que el tiempo y la distancia hayan cambiado las cosas? Ahora ambos actores están en un momento diferente de sus vidas. Han madurado, han aprendido de sus errores y están más abiertos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Trabajar juntos en esta nueva serie podría ser la oportunidad perfecta para reconectar y para ver si la llama del amor sigue viva. Pero ojo, bellezas, que no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Por un lado, está la presión mediática. Can y Demet son dos de las figuras más populares de Turquía y su vida sentimental es objeto de constante escrutinio. Si deciden intentarlo de nuevo, tendrán que lidiar con la atención de los paparazzi y con las expectativas de los fans. Por otro lado, está el tema de los celos. Ambos actores han tenido relaciones sentimentales turbulentas en el pasado y podrían tener dificultades para confiar el uno en el otro. Además, trabajar juntos en una serie implica pasar muchas horas juntos, lo que podría generar roces y conflictos. A pesar de estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que Can y Demet tienen una conexión especial y que merecen darse una nueva oportunidad. Si son capaces de superar sus miedos y de confiar en el amor, podrían construir una relación sólida y duradera. Y hablando de construir, les tengo otra bomba. Se rumorea que Can Yaman ha estado buscando casa en Estambul durante las últimas semanas. ¿Será que está planeando mudarse a la ciudad para estar más cerca de Demet? Ay, amigas, que el salseo no para. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Yo estoy convencida de que algo se está cocinando entre Can y Demet. Y como buena chismosa, estaré aquí para contárselo todo. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que habrá más novedades sobre esta historia de amor. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de su nueva serie? Quiero saberlo todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, preciosidades.